Sentada en la banqueta. Tener hijos no lo convierte a uno en padre, del mismo modo en que tener un piano no lo vuelve a uno pianista. Michael Levine. De niña me sentaba por las tardes en la banqueta a esperarlo. Cuando veía su tráiler dar la vuelta en la esquina al acercarse a casa, me ponía de pie y brincaba levantando las manos. Mi padre estacionaba con destreza su inmenso vehículo y descendía de él para acariciarme la cabeza y preguntarme: ¿cómo está la luz de mis ojos? Con mis 5 años a cuestas, esas palabras eran las más hermosas que podían escuchar mis infantiles oídos y me hacían sentir la más importante de sus hijos. Luz es mi nombre, y dice mi madre que mi padre lo escogió porque así se llamaba la tía que lo cuidó de niño cuando quedó huérfano de madre. Yo no conocía a esa tía porque murió mucho antes de que mis padres se encontraran. Soy la menor de 6 hermanos, 4 hombres y 2 mujeres, y en ese orden de nacimiento. Ser la menor en una casa donde habitamos 8 personas tenía sus ventajas porque, de alguna manera, todos me cuidaban. Mis hermanos se sentían mis protectores, sobre todo Julio, el mayor, que en aquel entonces tenía 17 años. Sin embargo, para mí el mejor lugar del mundo eran los brazos de mi padre. Me sentaba sobre sus piernas y me mecía, después me abrazaba fuerte y me cantaba canciones de Vicente Fernández. Cuando mi padre salía de viaje con su tráiler y pasaban varios días sin que volviera a casa, mi consuelo era escuchar en la radio la estación local de música ranchera que transmitía canciones de esas como las que a él le gustaba cantarme. No éramos ricos, yo me daba cuenta porque vivíamos en una colonia alejada del centro de la ciudad, donde apenas estaban instalando el drenaje y el pavimentado, pero no faltaba qué comer. Todos íbamos a la escuela pública, siempre con un emparedado bajo el brazo y con algún dinerito para gastar. Mi madre se dedicaba por completo a nosotros y los domingos vendían afuera de la iglesia tamales preparados por ella. Como buena mujer de un trailero, tenía su cuarto lleno de santos, de esos que acompañan a los viajeros en sus recorridos, y nos sentaba mi hermana Eulalia y a mí con ella por las tardes a rezar 2 o 3 misterios del rosario para que Dios trajera con bien a casa a nuestro Señor Padre. Nunca los escuchamos pelear delante de nosotros, nunca. Ellos siempre fueron cuidadosos y arreglaban sus diferencias cuando nosotros dormíamos o no estábamos en casa. Tal vez lo hacían a gritos, pero lejos del hogar, en algunas de las salidas a solas y sin hijos, que por cierto, no eran muy frecuentes. Tal vez por eso lo que pasó después fue tan doloroso para todos, por lo sorpresivo y fulminante. Mi padre no era cariñoso con todos sus hijos. Mis hermanos mayores dicen que jamás les demostró su amor, pero yo sí tengo recuerdos amorosos de su parte, y tal vez es porque fui la más pequeña, o tal vez porque me puso el nombre de su tía adorada, o tal vez yo le supe sacar lo bueno de su corazón. No obstante, a pesar de su frialdad o rigidez en los tratos, era buen proveedor, y cuando estaba en casa se dedicaba a nosotros. Nos llevaba al parque y nos compraba helados, nos traía ropa, sobre todo cuando hacía viajes a la frontera y podía comprar bultos enteros. Con lo que venían ellos nos vestía a toda su tribu en un 2x3. Si el difunto era más grande, mi madre se encargaba de cortar, coser o ajustar los vestidos, blusas, sacos, pantalones y asunto resuelto. Había pan en la mesa y un techo bajo el que nos cobijábamos. Había una madre que nos inculcaba respeto por ese hombre, aunque he de decir que muchas veces ella misma nos lo alejaba cuando nos pedía que lo dejáramos dormir porque venía cansado de tanto manejar, y entonces pasábamos horas lejos de su habitación para no molestarlo. Reitero, todo en apariencia era normal y nunca los vimos pelear delante de nosotros. Tampoco lo vimos borracho ni agresivo. Mis hermanos y yo jamás recibimos un coscorrón de su parte. Las nalgadas y los gritos provenían de mamá. Jamás imaginamos que mi padre nos golpearía con el tiempo de la manera en la que lo hizo. Sus golpes no fueron físicos. Las heridas que nos provocó no dejaron moretones en el cuerpo, pero sí profundas llagas en nuestro corazón. Una tarde de agosto me quedé sentada en la banqueta esperándolo. Acababa de pasar mi cumpleaños número 6. Mi papá me compró un pastel color rosa con sabor a vainilla y me cantaron las mañanitas. Ese fue el último cumpleaños en el que me cantó una de Vicente Fernández. Se hizo de noche y al ver que yo seguía sentada en la banqueta, mi madre salió y me dijo: Luz, entra ya, tu papá no volverá. Dijo que hoy lunes llegaba. Aquí me quedo, dije emberrinchada. No, niña, no volverá hoy ni nunca.
y entró a casa llorando. Fue entonces que mi corazón de niña se exaltó y corrí detrás de ella. Mi madre se había dejado caer en el sillón que estaba frente al televisor y veía el aparato con ojos perdidos de la nada mientras las lágrimas escurrían por sus mejillas. Me senté a su lado y ahí me quedé dormida. Al día siguiente todo normal, levantarnos temprano, ir a la escuela, regresar, sentarnos a comer. A veces me pregunto cómo fue posible seguir con la rutina de la vida cuando la vida se había roto. Pasaron los días y ni el tráiler ni mi padre regresaron. Había tanto silencio entre nosotros respecto al tema que sentía que cuando alguno de nosotros decía algo, se escuchaba en forma de eco, como si habláramos dentro de una caverna vacía. Como a las 2 semanas recuerdo que ya no pude con la angustia que se había instalado en mi infantil pecho y abrí la boca durante la comida. Mamá, ¿mi papá está muerto?, pregunté con inocencia. No, hija, pero para mí es como si lo estuviera, respondió mi madre con la mirada metida en su plato de frijoles. Se fue con otra, dijo Julio, mi hermano mayor, también mirando su plato. Y yo mirando las caras de todos y todos mirando hacia sus platos. ¿Con otra qué?, pregunté con más inocencia. Con otra mujer, volvió a responder Julio, como queriendo evitar a mi madre y el dolor de la respuesta. Y así salió nuestro padre de nuestras vidas y entró la miseria a nuestra casa. Se me salió la luz de mis ojos. Dicen que mi mirada ávida y despierta se volvió entristecida. Se metió en nuestra vida el hambre, la enfermedad, la soledad y a mí un vacío en el corazón tan inmenso que solo puede ser provocado por la ausencia del amor de ese a quien creíste tu héroe. En mi alma de niña de 6 años, eso es incomprensible y además increíble. Me llevó mucho tiempo convencerme de que mi padre no iba a regresar a casa. Seguí sentándome en la banqueta por las tardes a esperarlo. Meses. Ahí sentada en la banqueta vi a mi madre sacar de las cajas sus pertenencias para entregárselas a un compadre que se las haría llegar a mi papá. Mi madre empezó a vender tamales todas las noches y mis hermanos a trabajar haciendo mandados o limpiando zapatos. Julio, el mayor, dejó la escuela y se puso a trabajar en el mercado de abastos cargando bultos. Nuestra familia quedó mutilada de una forma dolorosa y ese dolor dio paso a resentimientos muy profundos que nos han acompañado durante toda nuestra vida. Mi padre Raimundo, ese que un día me dejó sentada en la banqueta, nació en un rancho de 100 habitantes al oeste del estado de Jalisco. De andar rápido y erguido, alto para el hombre promedio de la región, acostumbrado a cantar rancheras y a conducir casi desde niño. Hijo de trailero, en trailero se convirtió y se casó con Juventina, mi madre, a la edad de 22 años. Ella recién cumplido los 18, un par de jóvenes educados para formar familia y tener retoños. Sin aspiraciones complicadas, gente sencilla y de ascendencia humilde. Sus familias conocidas y del mismo rumbo. Se asentaron en Guadalajara a los 2 años de casados y con Julio el primogénito de brazos. Después llegarían Juventino, Melquiades, Fabricio, Eulalia y por último yo, la luz de los ojos de mi padre. Quedó huérfano de madre muy chico. Lo crió una hermana de su padre, la famosa tía Luz, y se hizo vago desde los 12 que salió a manejar con el abuelo y mostró tanta habilidad que a esa temprana edad logró dominar el potetoso vehículo de doble caja. Solo sabía hacer sumas y restas y apenas juntar las letras para leer el periódico, pero nadie le ganaba sentado al volante. Se hizo de fama en el gremio y trabajó duro para hacerse de su propia unidad con ayuda de un crédito. Dicen que no supo de otros cariños que los de la tía Luz, que mi abuelo era duro y mandón. Cuentan los que lo conocieron en aquellos años que se hizo coqueto y cantador, aunque jamás bebedor, pero sí adicto al café y a la aspirina. Le gustaba levantar muchachas en la carretera y a más de una le pagó el aventón con besos y algo más. Cuentan, dicen. Eso es lo que he recolectado a lo largo de los años de boca de conocidos y parientes. Los retazos de su historia los he tenido que coleccionar poco a poco y a veces con miedo, porque asomarme al pasado da temor, aunque ayuda a comprender mucho de lo que sucede en nuestras vidas. Raimundo fue un hombre reservado con sus cosas, eso me ha quedado claro, pues ni Melchor, su compadre y mejor amigo, le llegó a contar secretos que con el paso de los años salieron a flote. Melchor fue quien se enteró por azar de que tenía otra mujer, otra familia y otros hijos.
Fue él a quien le dijo que estaba muy enamorado y que había decidido abandonar a Juventina e irse a vivir con Susana. Y sorprendió a Melchor, a Juventina y a todos, sobre todo a mí, que seguía sentada en la banqueta esperándolo sin saber que tenía 2 medios hermanos, uno que solo me lleva un par de meses y que cumplía años en junio, cuando yo los cumplí en agosto. Susana era de Puebla y la conoció en una cafetería al pie de la autopista en donde ella trabajaba de mesera. Ahora que soy mayor, pudiera decir que tal vez fue un flechazo, o eso que llaman amor a primera vista, y eso lo puedo comprender. Pero lo que me ha costado entender es la manera tan cobarde de su abandono. ¿Qué pasaba por la mente de don Raimundo cuando se fue sin decirnos? ¿Acaso se le olvidó de súbito que la luz de sus ojos lo esperaba sentada en la banqueta? Cuando fui creciendo y me di cuenta de la magnitud de su conducta, pasé noches enteras preguntándome cómo fue capaz de irse sin decirme nada, cómo se olvidó de mí como quien olvida un saco sobre el respaldo de una silla en un restaurante, y le da pereza volver a recogerlo. Lloré noches completas su ausencia, y hasta hoy día cada vez que veo pasar un tráiler no puedo evitar pensar, aunque sea involuntariamente, en mi papá. Mi hermano Julio tomó su lugar y ayudó a mi madre varios años a mantener económicamente a la familia. Mi hermano Melquiades se enfermó de leucemia y murió a los 17 años, 2 años después de que mi padre se hubiera ido. Había tanta pobreza, dolor y desolación entre nosotros, y a veces pienso que mi hermano se dejó morir y se fue rápido para no hacer más denso nuestro sufrimiento. Todos creíamos que don Raimundo se aparecería el día de su entierro, pero no fue así. Solo hizo llegar con su compadre Melchor un sobre con unos cuantos billetes que mi madre recibió en contra de su dignidad, pero obligada por la miseria. Eulalia, mi hermana mayor, salió embarazada a los 15 y se fue a vivir con el padre de su hijo a un rancho lejos de la ciudad, allá por los Altos, y la vemos muy poco. Julio se enamoró de una buena muchacha y se casó. Tuvieron gemelos, 2 niños regordetes y rositas de la piel, y entonces le dijo a mi madre que ya no iba a poder ayudarnos como siempre porque ya ahora él tenía que ver por su propia familia. Los que nos quedamos con mi madre aprendimos a hacer tamales y ampliamos el menú con corundas, tacos de papa y frijol al vapor, y un buen día quitamos la sala de la casa y pusimos mesas y sillas y convertimos el primer cuarto de nuestra humilde vivienda en una cenaduría. Entre todos atendíamos cada noche a los clientes y poco a poco fuimos teniendo fama en la colonia hasta que tomamos la decisión de rentar un localito en la esquina y lo nombramos Cenaduría Juve. De ese negocio, producto de nuestra necesidad por subsistir, pudo salir lo suficiente para que yo estudiara. Otra vez el privilegio de ser la menor me benefició y por ser lista pude cursar la secundaria, el bachillerato y luego conseguí una beca en la escuela privada de enfermería. Me titulé y comencé a trabajar en una clínica privada. Mi madre ya había ampliado el local con ayuda de todos sus hijos y tenía hasta 2 empleadas. Nos emocionaba verla sentada detrás de la caja registradora dedicada a cobrar y ya lejos de los hornos y de la soya, envejecida de su piel y arrugada de su corazón, al que clausuró por siempre para el amor de otro hombre. Juventino se casó y se quedó a vivir con nosotros. Sus 2 hijos se convirtieron en la alegría de la casa y en la adoración de la abuela. Fabricio se fue a Estados Unidos invitado por un primo lejano y allá se hizo de una novia norteamericana. Le va bien y hasta el día de hoy no deja de mandar dólares para lo que puedan servirnos. Cada uno a su manera dirigió la ausencia de don Raimundo. Julio, por ejemplo, lo mató y jamás volvió a mencionar su nombre. Cuando alguien le pregunta por su padre, le respondía que estaba en el panteón enterrado. Los demás fuimos menos duros con el recuerdo de nuestro progenitor. No lo dimos por muerto, pero tampoco por vivo. Simplemente acumulamos la vida y crecimos e hicimos nuestros propios juicios y conjeturas. A mi madre nunca la agobiamos con preguntas, bastante tuvo que cargar a cuestas con la traición de su compañero y la muerte de un hijo. Los rumores no faltaron, y a la cenaduría llegaban a cuentagotas, pero llegaban. Que habían visto a mi padre cerca de la casa, que iba con Susana y 2 muchachos bien vestidos y en un coche de modelo reciente. Que lo habían encontrado en el bautizo del hijo de fulano y que se veía viejo y que ya le había dado por tomar tequila. Que mis medios hermanos se parecían a nosotros. Historias, decires de la gente acomedida para llevar y traer chismes.
Yo escuchaba, pero evitaba engancharme con esa información. Me bastaba con sentarme un rato en la banqueta para volver a revivir su abandono y ponerme de pie con la decisión de seguir adelante a pesar de él. No me fue sencillo, sobre todo en lo amoroso. Rehuía a los noviazgos durante toda la secundaria y hasta mi madre llegó a preguntarme si era marimacha. No era que no me atrajeran los hombres. Lo que no me atraía era la idea de enamorarme de un hombre para que después me abandonara. Mi hermana Eulalia se hizo adicta a las pastillas para dormir y creo que su adicción es producto de ese mismo miedo a ser abandonada por su esposo, al que vigila en exceso y con quien pelea por todo. Aunque la veo muy poco, es evidente que su vida emocional no es saludable. Hasta el día de hoy consume medicamentos para los nervios y sigue en un matrimonio inestable. Yo tuve mi primer novio a los 20 y lo conocí en el hospital en el que entré a hacer prácticas cuando comencé a estudiar enfermería. Se llamaba Joel y era un muchacho decente que trabajaba en el departamento de contabilidad. Sin embargo, con una vez que llegó 1 hora tarde a una cita, lo mandé a volar. Así de poca tolerancia a esperar padecí por mucho tiempo. Me hacía recordar esa banqueta y ese abandono que he descrito. Hasta que cumplí los 24 y después de 2 años de terapia con un psicólogo y de horas charlando con un sacerdote, pude comenzar a comprender a don Raimundo. Y lo hice por mí, por liberar mi espíritu de semejante peso. No se puede vivir bien con el alma cargada de rencor y de tristeza. Se tiene que regalar uno mismo la paz que brinda comprender y perdonar a quien comete algo equivocado. Aunque cuando se trata de un padre es un proceso doloroso y a veces lento. En el consultorio de mi psicólogo conocí a Francisco, mi esposo. Llegó a entregar unas cajas de documentos porque trabajaba en una empresa de paquetería y nos pusimos a platicar, no recuerdo si del clima o si me preguntó la hora. Lo que sí recuerdo es que su sonrisa sincera y mi nueva disposición de abrir mi corazón se conjugaron y me esperó en la puerta del edificio para acompañarme a mi casa. Desde esa tarde no nos hemos separado. Llevamos juntos 7 años y tenemos 2 hermosos hijos varones, José Francisco de 3 años y Benjamín de 1. Y así iba la vida, con sus mareas altas, sus olas que revuelcan a uno de vez en cuando y sus mareas bajas. Mi madre en la colonia con su senaduría y su caja registradora, mis hermanos en sus vidas y yo en la propia. Y como siempre, cuando uno ya no hace preguntas porque cree conocer todas las respuestas, la vida te sorprende y te vuelve a ofrecer una lección. Me tocó el turno vespertino en la clínica y llegué esa tarde directo a urgencias porque me dijeron que acababa de llegar un accidentado. Entré a la sala y tomé la tablilla de expediente. Y antes de leer el nombre escrito ahí, corrí la cortina para descubrir en la camilla un rostro familiar. Leí la tablilla. Raimundo Montes. Allí estaba mi padre, víctima de un accidente automovilístico, con el rostro ensangrentado, hematomas en el rostro y las 2 piernas deshechas. Traumatismo craneal severo, fracturas y dolor en todo su cuerpo. No pude atenderlo, me paralicé y en ese instante entró el médico de guardia a dar instrucciones de traslado. Tuve que pedirle a una compañera que me supliera porque no me sentía bien. Cuando salí de la sala de urgencias y recorrí el pasillo, pude por fin conocer a la tal Susana. Supe que era ella porque se dirigió a la camilla donde llevaban a mi padre rumbo al quirófano. Lloraba desconsolada. Mis medios hermanos no tardaron en presentarse, y yo ahí, detrás del mostrador de enfermeras observando todo, con un temblor de manos y piernas que no podía controlar con nada. Mis compañeras de trabajo se dieron cuenta y me recomendaron irme a casa. Tampoco pude hacer eso. Algo me sucedió que no quería estar ahí, pero tampoco irme. Quería saber cómo estaba mi padre, estar enterada de su estado clínico y sentí miedo de que muriera. Sí, así de ilógico, de irónico, de extraño, pero así fue. Sería la sangre o sería el recuerdo, pero cuando supe que había salido de la operación a la que fue sometido, sentí el impulso de ir a verlo. Y lo hice. Era medianoche y una pequeña luz de luna se colaba por la ventana de la reducida habitación. Por la puerta se coló la luz de sus ojos, y ahí, sabiendo que él seguía inconsciente, de pie al lado de su cama le dije: «Papá, soy Luz, tu hija». Al escuchar tal declaración, Susana, quien dormitaba sentada en la penumbra en el sillón junto a la cama, encendió la lámpara y me dijo: «Así que tú eres la famosa Luz.
a la que tanto ha extrañado tu padre, la que cada que veía a una niña sentada en una banqueta le sacaba el llanto por los ojos. Lo demás se dio porque así estaba escrito. Susana y yo salimos de la habitación y nos sentamos en la cafetería del hospital a charlar durante más de 3 horas. Tu padre nunca volvió a buscarlos porque tu madre se lo impidió siempre. Nunca le perdonó que hubiese formado otra familia conmigo. Y te he de decir que cuando yo me enamoré de tu padre no sabía que era casado. Y cuando lo supe ya estaba embarazada y más enamorada que nunca. Yo estaba dispuesta a ser siempre la otra. Nunca le exigí a tu padre que los dejara, pero tu madre no le dio otra opción que alejarse de sus vidas. Si un pecado ha cometido tu padre, Luz, ha sido ser cobarde, porque muchas veces le dije, ve y búscalos, son tus hijos y mis hijos son sus hermanos. Pero él me decía que ya había dejado pasar mucho tiempo, que le daba vergüenza aparecerse así como si nada, y entonces, Luz, se nos pasó la vida. Así de simple y de complicado, así de incomprensible y de doloroso. Por eso comprender ayuda, libera y aligera el peso de un corazón con huellas de abandono. La noche siguiente murió mi padre. Se fue de este mundo con todos sus errores y defectos, con todos sus temores y debilidades. Me tocó estar presente como enfermera y como hija. Nunca recobró la conciencia, pero a mí me gusta imaginar que sí, que se dio cuenta de que yo estuve presente en esa habitación y que sintió que con mi mano bajé sus párpados para cerrar sus ojos por última vez mientras le decía al oído, papá, espérame en la banqueta hasta que yo llegue. Y así quiero imaginar que será, que el día que me toque reunirme con él, voy a poder llegar hasta él y que me estará esperando para abrazarme, sentarme sobre sus piernas y cantarme. Que me dará las gracias por esperarlo en la banqueta con ilusión, que todo eso que le dijo a Susana me lo diría a mí de frente. Me contará cómo lloró por mí noches enteras recordando a la luz de sus ojos, esperándolo en la banqueta, porque me gusta y me hace pensar bien de mi padre, porque ya me hice mucho daño pensando mal de quién hizo lo que hizo, porque no supo hacer otra cosa. De todos mis hermanos solamente Fabricio me acompañó al funeral. A mi madre no le pedí explicaciones porque ya a mi edad debo aprender a comprender a los dos y dejarles su universo de pareja intacto y concentrarme en mi corazón de hija. Me hace mucho bien y le hace bien a mis hijos, a quien les quiero heredar memorias saludables. Sigo sentándome en la banqueta por las tardes cuando puedo, y si veo un tráiler pasar elevo mi mirada al firmamento y lanzo besos al infinito, porque haciendo esto es como he podido recuperar la luz de mis ojos.